¿Qué tal? Muchísimas gracias. Creo que entre David Grispan ayer y lo que presentaron hoy acá los chicos de Roshka, no me queda tanto por hablar, pero de todos modos voy a hacer un resumen del proceso de creación de un videojuego, un pequeño resumen de la industria del videojuego y mostrar, y ya que estamos en un ámbito que es de propiedad intelectual, mostrar un poco los objetos de propiedad intelectual que involucran un videojuego, que son numerosos y que realmente estamos aprendiendo, estamos en el desafío de aprender cómo proteger todo ese producto creativo que involucra el videojuego. Así que vamos a empezar. A ver. No hay que pasar eso. Bueno, estaba diciendo David ayer, presentó estas mismas diapositivas, así que las vamos a pasar rápidamente. Pero lo importante es notar lo que es la industria del videojuego en la actualidad. Mueve solamente en este año 91.000 millones de dólares estimados. Billones, 91.000 millones son, para nuestra traducción latinoamericana, 91.000 millones de dólares. Pero esto es 2015, esto es lo que fue el año pasado, de los cuales tenemos una división por continentes. Vemos que Asia-Pacífico es prácticamente donde más dinero se mueve, pero claro, hay muchísimos millones de personas entre China, Pakistán, India, Japón, Corea, ¿verdad? Y después tenemos Estados Unidos y Europa en general como las otras dos potencias consumidoras de videojuegos, y América Latina apenas un 4%. Vemos que Estados Unidos y China están empatados en lo que es el consumo de videojuegos. Ahí está. Y si vemos en cuanto a dónde se consumen estos videojuegos, tenemos entonces que hay PC, tenemos consolas, tenemos móviles y tenemos dispositivos portátiles. Yo creo que ya estamos a la altura de que los portátiles y los móviles tienen que unificarse nomás, porque el móvil está prácticamente desapareciendo. Lo que es la consola portátil, para ser reemplazada casi en su totalidad por los móviles. Va a seguir habiendo probablemente consolas específicas, pero cada vez menos, porque el celular tiene prácticamente las mismas prestaciones en la actualidad. Y después vamos a ver otra gran cosa que por mucho tiempo se había discutido, de que las consolas y los móviles iban a reemplazar a la PC y que la PC está muerta y que no sé qué historia, y es falso. De hecho, la PC es el primer elemento actualmente de videojuegos en el mundo y sigue creciendo, y probablemente siga creciendo. La consola no logró reemplazarla, si bien compite de igual a igual, y el móvil tampoco logró reemplazarlo. ¿Por qué? Por diferentes motivos. Ciertos tipos de juegos son más cómodos jugar en PC, la calidad gráfica sigue siendo y siempre va a seguir siendo mejor en la PC, por más que la PC sea más costosa, y la PC da un montón de funcionalidades que la consola no da, etc. La gente tiene PC para trabajar, entonces también juega en la misma PC en una serie de motivos, ¿verdad? Y hay géneros que son específicos de PC. Pero sí, los móviles también tienen una gran importancia en la actualidad. Bueno, ¿y qué podemos hablar de lo que es la industria del videojuego en el mundo y qué temas interesantes hay? Bueno, por ejemplo, actualmente, como ya se dijo también, es la industria del entretenimiento de mayor valor. Supera, y repetimos, al cine, a la música, al DVD, a la literatura, juntas. O sea, mueve tanto dinero como todas las otras industrias juntas. Entonces, por eso es tan importante que la tengamos en cuenta como un elemento de producción de riqueza en nuestro país. Tenemos otro fenómeno que está creciendo enormemente, que son los eSports. Se han creado ligas, así como existe la APF o la FIFA, esperemos que un poco menos corruptas, pero se han creado ligas de desarrolladores de juegos, de videojuegos. Entonces ahí juegan Dota, League of Legends, FIFA, qué sé yo, diferentes juegos, hay torneos. Y hay jugadores profesionales de videojuegos que viven de eso. Así como hay futbolistas, hay jugadores profesionales que viven de jugar Dota y ganan millones de dólares por jugar Dota. Y hay canales de televisión donde la gente, por ejemplo en Corea, ve las partidas de StarCraft y hay jugadores profesionales de StarCraft. La única diferencia que hay con estos jugadores y con los futbolistas es que normalmente se calcula que a los 30 años un futbolista ya está viejo
y ya va a un club medio de segunda, está ahí, y después ya se convierte en director técnico. Acá un jugador de 23 años ya es viejo en los videojuegos, ¿verdad? Normalmente entre los 17 y los 22 es la edad que tienen la agilidad mental, que tienen la velocidad de reflejos, de pensamiento, y rápidamente hacen el burnout, ¿verdad? O sea, se van al más. Porque es muy estresante, y uno dirá, qué divertido ya vivir de jugar videojuegos, pero vivir de jugar videojuegos implica estar 10, 12 horas al día jugando todo el día el mismo juego, y después jugar en situaciones súper estresantes y competitivas. Entonces también es un tema bastante interesante, pero existen estas ligas y es un mercado que está creciendo muchísimo. Justamente el siguiente punto, Twitch, ¿verdad? Hay mucha gente que juega y hace streaming de lo que juega, y hay millones de personas en el mundo que se sientan a ver en su casa, en su computadora, en su tele, cómo otros juegan, y ven eso, ¿verdad? A mi edad, yo creo que es un desperdicio de tiempo, nunca voy a entender eso, pero veo que mi hijo está conectado al YouTube y viendo a los gamers cómo juegan, y viendo el Twitch y qué sé yo, y bueno, así como nosotros vemos fútbol, ellos ven este tipo de cosas, y eso es lo que a ellos les gusta. Y sale el fenómeno de los youtubers, gente que juega y que grita y se asusta mientras juega y qué sé yo, y se ríe y gana millones de dólares haciendo eso también. Hay una gran variedad en lo que es la edad y el sexo de los jugadores. También eso se habló ayer. El promedio del jugador actualmente es de 35 años, y estamos en 51 y 49 hombres y mujeres, o sea, se juegan tanto hombres como mujeres, y el promedio que lleva jugando una persona a videojuegos en la actualidad es de 16 años. O sea, los jugadores son prácticamente jugadores maduros, ¿verdad? No son solamente niños como se pensaría. Si el promedio es 35, quiere decir que hay jugadores de 50 y de 60, así como hay jugadores de 12 o de 10. También otro elemento fundamental de los videojuegos es que se juegan mucho en equipo y en familia. Los juegos más exitosos en la actualidad son multijugador, se juega entre varios, y hay todo un fenómeno. Aproximadamente el 50% de los padres juegan con sus hijos. Entonces hay una especie de unión familiar en torno al videojuego, cosa que hace 10 años atrás no existía. Entonces es un fenómeno que está sucediendo. Y después tenemos dos tipos de juegos o jugadores específicos. Lo que se le llama hardcore, que es el jugador que juega, no digo profesionalmente, porque juega a un buen nivel, que practica, que tiene juegos difíciles, etcétera, que está constantemente jugando. Y después tenemos el casual, que es el que juega Candy Crush mientras está en el ómnibus, y que tiene que ser un juego de 2 a 3 minutos como máximo, y que no le importa ganar o perder, es solo entretenerse un ratito mientras está haciendo otra cosa, y que no es fiel a ese producto con el que está jugando, sino que juega lo que haya para jugar en ese momento. Y también otro importante, los juegos están dispersos en todo tipo de dispositivos, ¿verdad? Entonces no es como antes que se jugaba en la computadora o en una consola. Como dijimos, tenemos los celulares, hay juegos para la televisión, hay juegos para diferentes, o sea, se juegan en diferentes plataformas, y hay juegos que son multiplataformas. Yo juego Hearthstone, y si juego Hearthstone puedo jugar en la PC, en mi Android, qué sé yo, en diferentes, y tengo mis mismas cartas en todos los dispositivos, y el juego es transversal a todos los dispositivos. O por ejemplo, juega FIFA, y desde el celular tenés la posibilidad, desaparecí, en el celular tenés la posibilidad de armar tu equipo y hacer una serie de cosas, y después en la PC jugar o cosas por el estilo, ¿verdad? Bueno, entonces, si vamos a hablar de lo que es desarrollar un videojuego, hay varios temas también que tenemos que tener en cuenta. El primero, se necesitan equipos multidisciplinarios. Ya vieron recién la charla que dieron los muchachos de Roshka, que son un equipo pequeño, y están bien definidos quién hace qué. Hay uno que programa, hay uno que hace lo conceptual, hay uno que modela, etc. Y si son equipos grandes, por ejemplo, lo que se les llama los juegos AAA, ¿verdad? Los juegos profesionales hechos por años, por miles de personas, tenemos mucho más dividido eso. Es como un estudio de Hollywood. Entonces tenés productor, productor asociado, asistente del dibujante, el que hace las texturas, el que pinta, el que hace esto, el que hace aquello, el que programa una cosita, el que hace las luces, el que hace los postes, etc. Súper profesionalizado está el tema, y se requieren todas esas habilidades unidas para crear un videojuego. Y yo creo que es una de las prácticas de ingeniería en la actualidad de mayor complejidad, de hecho, el desarrollo de los videojuegos. Y tenemos esa entonces dicotomía
entre lo que es el juego AAA, que son estos juegos que cuestan millones de dólares en hacerse y que producen después millones de dólares y que tardan años y que requieren inversiones importantísimas para poder hacerse, que en nuestro país no estamos preparados todavía para hacerlo. Y después tenemos los juegos indie o los desarrolladores indie, que son equipos pequeños de 5, 10, 15, 20, hasta 30 personas siguen siendo indie, que hacen juegos mucho más pequeños, acotados, reducidos en el espectro de lo que se puede hacer porque no tienen tantos recursos y que pueden ser tanto más interesantes o vender tanto más que un juego de AAA, pero que básicamente tienen un esfuerzo y requiere perfiles, o sea, requiere que los perfiles puedan hacer varias cosas, porque no podemos tener especialistas para cada cosa, ¿verdad? Como decía un artículo que estaba leyendo la vez pasada, le preguntaban yo trabajo en juegos AAA, yo trabajé en Assassin's Creed. Ah, sí, qué bueno, ¿qué hiciste en Assassin's Creed? Yo hice los postes de luz. Y eso fue su rol en el juego, ¿verdad? Eso. Entonces, realmente es un ámbito súper profesionalizado y súper complicado. Como dije, son proyectos costosos en tiempo y dinero, se requieren en muchos casos años de trabajo y millones de dólares. Inclusive un equipo indie puede necesitar fácilmente $500,000, $1 millón para hacer un juego. Ciertamente hay juegos que costaron $10,000, $20,000 o $30,000, pero si vamos a medir el costo del tiempo de las personas que lo desarrollan, vemos que los costos son mucho más elevados. Esa gente estuvo donando su tiempo para el juego, ¿verdad? El retorno a la inversión es poco previsible, ese es otro problema. ¿Cuánto vas a ganar con tu juego? Nosotros estamos desarrollando un videojuego ahora, igual que los chicos de Rosca también. Y si nos preguntan a nosotros, ¿cuánto vas a ganar con tu juego? Imposible saber. Nada es una respuesta. $100 millones también es una respuesta. Imposible saber. Porque no sabemos cuántos jugadores va a haber, cómo vamos a monetizar, cuántos jugadores están dispuestos a pagar por el juego, ya sea comprándolo o pagando dentro del juego por beneficios que nos den dinero. Imposible saber. Podemos hacer estadística y saber que si yo consigo 10,000 jugadores, tengo la posibilidad de facturar $1,000 al mes. Porque es una estadística de que el 5% de los jugadores pagan, es una terminología. Si tengo 1,000,000 de jugadores, probablemente produzca varios millones de dólares al mes. Pero ¿cuándo voy a ganar? Es imposible saber. Esa poca previsibilidad hace que sea complicado el desarrollo, porque es difícil conseguir inversión, porque no puedes decirle a tu inversionista cuánto va a ganar. Si vos tenés 2 vacas y se reproducen en 4 vacas, sabes que duplicás tu inversión, pero en un videojuego es imposible. Es una ruleta que sale bien y te forra de dinero, y sale mal y con una linda experiencia y vamos a ser taxistas. Entonces, y hay 2 opciones cuando desarrollas un videojuego: o buscas el mayor público posible, ese es un juego que trates de que le guste a todo el mundo, que es lo que se hace con los juegos AAA, ¿verdad? Entonces tratan de que tenga. Si uno juega Assassin's Creed ahora, hasta puedes tener un castillo y ponerle trofeo a tu castillo y cosas que me parecen totalmente superfluas, pero los chicos de 13 años les gusta tener su castillo por más que no sirva para nada. Te tratas de crearle millones de cosas para que todo el mundo haya algo que le guste y lo juegue, lo que hace que el juego sea muchísimo más costoso, y al mismo tiempo que sean todos los juegos parecidos, de cierto modo. O tenés especializarte, ¿no? Yo voy a hacer un juego que va a ser solamente de terror psicológico, encerrado dentro de un cuarto oscuro, y no sé, así súper específico. Y bueno, ¿cuántas personas le interesa ese nicho? Y un 1% nomás del 100% que podría interesarse en un juego más generalista. Pero ese 1% va a ser tu fan, y eso es importante. En cambio, los otros juegos no tienen fans realmente, porque son todos medio parecidos. Y como dije ya en la charla pasada, y retuitearon, ¿verdad? No hay glamour en hacer videojuegos. Ese yo quiero ser el rockstar de ese videojuego, debía tener el auto escapotable y las mujeres rubias atrás. No. Puede que pase eso, pero no porque haces videojuegos. Tal vez tengas otras habilidades sociales para eso. Pero el videojuego no tiene glamour. Bueno, y ahora sí, ¿cuál es el proceso de desarrollo? Pez recién ya habló bastante del proceso de desarrollo, así que voy a pasarlo rápidamente, pero todo empieza por un game concept. Como ya dijeron, ¿qué queremos hacer? Gatos. ¿Y qué van a hacer los gatos? Chocar un pez. Ese es el concepto. Y se describe básicamente, así de manera muy simple, en qué va a consistir. El game concept es un documento que tiene una serie de páginas, y ahí se describe cómo a líneas generales va a funcionar. A partir del game concept se hace el pitch, el fondeo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que vas a buscar fondos para ese juego.
o vas a posponer tus fondos, o algo va a pasar, porque el tiempo vale para todos. De alguna manera se tiene que pagar ese tiempo. Entonces va a conseguir el dinero. Yo voy a dar el caso de nuestro juego, ya que ellos hablaron de Catmaster, yo voy a hablar de Factions, que es lo que estamos desarrollando. Entonces primero dijimos, no, vamos a hacer el garage los fines de semana entre los perros. Mentira. Tuvimos 3 fines de semana, no avanzamos nada. Nos dimos cuenta que era imposible hacer un juego tan grande. Nos dimos cuenta que éramos programadores y que no sabíamos nada de diseño ni cómo hacer un modelado en 3D. Nada no sabíamos, imposible. Entonces dijimos, no, yo tengo más habilidades para vender ideas que para programar en la actualidad, por más que era buen programador. Entonces yo le dije a Gabriel, que está allá en el fondo, Gabriel, vamos a buscar plata. Cartejo. Así. Y agarramos y buscamos y conseguimos inversión después de 2 años de dar vueltas y de casi rendirnos. Conseguimos apoyo estatal inicialmente con CONACYT, después por varios motivos rechazamos ese apoyo estatal porque no queríamos, por temas particulares. Finalmente conseguimos inversión y dinero para por 2 años tener un equipo de 10 personas trabajando en el juego. Espectacular. Entonces ahora sí podemos decir que estamos trabajando realmente. El siguiente paso entonces es tener la plata, tener el concepto, hay que diseñar el juego y se crea el Game Design Document. Es un documento que describe en detalle cómo va a funcionar el juego. Con un grave error que te dicen, yo voy a hacer un juego y voy a tratar de barcos, y que los barcos se van a disparar y ya está, y voy a hacer, y empiezo a programar. No. ¿Cuántos años es el barco? ¿Qué tan grande es el mar? ¿Hay minas submarinas? ¿Hay submarinos? ¿Hay aviones? ¿Puedes disparar otro barco directamente? ¿Hay diferentes calibres de armas? ¿Cuántos años hace cada arma? ¿Cuántos golpes necesitas para que tu barco se hunda? Todos esos detalles tienen que estar descritos, porque el que piensa el juego no es muchas veces el que lo programa. El que lo programa tiene que saber en detalle cómo va a ser. Y ese documento, el Game Design, puede tener miles de páginas, dependiendo de la longitud del juego. En Factions, que es bastante, somos un equipo pequeño, se dialoga mucho y no está todo escrito, el documento actualmente tiene, no sé, 80 páginas, no sé cuánto tiene. Y además tiene una planilla y además tiene un montón de cosas que describe cada habilidad, cada poder, cada cosa. Entonces tenemos el Game Design y después tenemos el Level Design. Ok, diseñé todo el juego. Ahora, nivel 1, ¿cómo va a ser? Bueno, va a haber árboles, va a haber un camino, va a haber personajes, voy a hablar con los personajes, qué va a decir cada personaje, quién me va a atacar, nadie me va a atacar porque es un tutorial, no sé. Empiezo a diseñar específicamente, piensa en Mario Bros. Nivel 1. Pusieron las cajitas, pusieron los enemigos, pusieron todo, hicieron que se mueva, los pipes, ¿verdad? Todo eso hay que diseñarlo específicamente. Después pasamos al concept art, que ya vieron cómo es, así que voy a pasar rápidamente, pero uno diseña conceptualmente los personajes, los fondos, cómo va a ser la estética, todo lo demás. Después tenemos lo que es la ilustración, o sea, o trabajamos en 2D o trabajamos en 3D normalmente. 2D es más sencillo, es más rápido, pero hacer cambios en lo que es 2D implica muchas veces rehacer todo el trabajo. Si yo agrego un nuevo personaje, una nueva habilidad, tengo que redibujar todo en 2D. En cambio en 3D no, en 3D es más trabajo inicialmente, pero una vez que está funcionando, agregarle cosas es mucho más sencillo. Efectos, por dar un ejemplo, si yo tengo un personaje en 2D y lo prendo fuego, tengo que dibujar el personaje en 2D prendido fuego. Y si le tiro hielo, tengo que dibujar el personaje en 2D prendido con el hielo, ¿verdad? En cambio, en 3D no, en 3D el personaje ya está. Le quiero agregar fuego, es un efecto que sobre el personaje ya está diseñado, se hace. Le quiero agregar hielo, un efecto que sobre el personaje ya está creado, se hace. Entonces, cuando el juego empieza a crecer, el 3D toma más tiempo para empezar, pero después es mucho más rápido para desarrollar. Pero tienes que tener artistas 3D. Y tienes que tener animadores 2D, que hagan que se muevan las cosas, que creen el personaje, que lo ilustren, que hagan que se mueva, que tenga ojos, que tenga cara, que tenga dientes, que se vea bien en diferentes resoluciones. Hay que pintar las texturas, etc. Y después tenemos los shaders. ¿Qué es el shader? Son los efectos especiales en 3D que no se dibujan, normalmente todo se dibuja ya por adelantado, pero el shader se programa. Entonces tengo una espada y se prende fuego la espada. Ese efecto del fuego es un shader que se programa, no está predibujado ese fuego. Y tiene fórmulas matemáticas para hacer eso. Entonces tiene que hacer alguien que entiende de 3D, que entiende de diseño en 3D y que además es programador. O sea, un perfil súper complicado de conseguir en nuestro país. Y después tenemos la interfaz, los botones, qué color tiene, qué tamaño van a tener, qué iconos van a tener, cómo hacemos que la interfaz se entienda igual en todas las partes del juego, cómo salgo hacia atrás, o voy hacia adelante, o elijo un poder, toda la interfaz, ¿verdad? También es bastante complejo. Perdón.
Ahí está. Después tenemos los programadores. Imagínense que ahora recién, ya di como 12 perfiles por ahí, recién llegan los programadores ahora. Los programadores, front, lo que se ve, back, lo que está detrás que no se ve. En Factions, por ejemplo, tenemos 2 personas que se dedican solamente a hacer que los personajes se muevan, se peleen, los botones se cliquen, etc. Y tenemos después una persona que está solamente diciendo, bueno, yo te quiero pegar a vos. Así, el servidor calcula, sí le puedes pegar, y le hace tanto daño, y le avisa al celular, ahora vos podés. Toda la parte de backend, una persona especialista la hace, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes perfiles también entre los programadores. Después tenemos el sonido y la música, que son cosas diferentes. Sonido es, voy a dar un golpe, ok, hace ruido, okay. Ese sonido alguien lo tiene que grabar, tiene que existir. Plum, le pegué, ok, era metal, no, pero la armadura era de madera, ¿verdad? Cada sonido hay que grabar, tiene que ser estéreo, multicanal. Si yo la cámara la tengo detrás, el sonido me suena hacia adelante o hacia atrás o hacia el costado. O sea, toda la parte acústica tiene que estar dimensionada. Cada objeto tiene varios sonidos, entonces el sonido requiere muchísimo labor. Y la música, que da todo el ambiente. ¿Quién hace la música? No, yo quiero poner el último éxito de Britney Spears. No, van a pagar la Britney Spears porque es intelectual, ¿verdad? No. ¿Quién te va a hacer? En nuestro caso particular en Factions, estamos hablando con un grupo paraguayo que hace música metalera, instrumental, ¿verdad? Y le pedimos que nos empiece a componer una música industrial, medio metalera, totalmente instrumental para el juego, y nos pasaron una demo y está buena, pero tiene menos batería, pues la batería medio que te cansa un poco, y bueno, estamos en ese proceso, propiedad intelectual creada específicamente para el juego. Después tenemos la literatura que está ahí adentro, hay diálogos. ¿Quién escribe los diálogos? Y les cuento algo, es mucho más difícil escribir esto que escribir una novela, porque los diálogos tienen múltiples caminos. En una novela uno escribe un diálogo, pero en un juego, ¿qué pasa si te digo sí o si te digo no? ¿Qué pasa si te gusto o si no te gusto? Si te respondo bien o te respondo mal. Son árboles de diálogos, y puede haber cientos de diálogos creados y entrelazados. Entonces tiene que haber escritores detrás, muchísimo trabajo. No hay expertos en nuestro país tampoco para eso. Después tenemos el Project Manager, todo muy lindo. Mostraron recién ahí una herramienta tipo Trello, donde cada uno tiene sus tareas y qué sé yo, y si estamos entre 3 o 4, más o menos podemos manejar. Nosotros que somos 10 ya es más complicado, todavía manejamos esa herramienta, pero hay alguien atrás que le dice, che, bueno, vamos a ordenar. Nosotros trabajamos en sistemas Scrum y con metodologías ágiles. Haces una reunión a la mañana, una reunión a la tarde, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué tengo que solucionar? ¿Qué tengo pendiente? Y tengo una lista de tareas y voy pasando las tareas de estado y las voy tratando, y una vez a la semana se establecen las nuevas tareas, y alguien tiene que estar detrás verificando que realmente todo se haga como se dijo, se cumplan los plazos, si hay un problema se solucionen los problemas. Ese es el rol del Project Manager, que muchas veces no tiene por qué entender de videojuegos, tiene que entender del Project Manager. Y después tenemos la parte de Quality Assurance y Testing. La gente tiene que probar el juego y decir, esto anda, esto no anda, se cuelga, no me gusta, no entiendo, está mal traducido, qué sé yo. Quality Assurance, hay equipos de cientos de personas donde se hacen los juegos AAA probando. Inclusive yo estuve con una gente de Electronic Arts que se encarga de esto en Estados Unidos. Nos dio una charla espectacular en Argentina el año pasado, y ella nos contaba, ellos tienen hasta medidores biométricos, le ponen enfrente a la persona que juega y ven si suda, ven qué parte de la pantalla es la que están más tiempo mirando, ven cuántos clics por segundo hacen, ven si entiende, si no entiende, porque preguntarle es una cosa, pero esa medición es otra. ¿En qué momento tiene más palpitaciones, por ejemplo, ¿verdad? Y hicieron todos estudios en la parte basquetbolística, por ejemplo. Cada vez que metían un tanto, los personajes festejaban, pero el jugador no miraba al personaje, el jugador miraba al entrenador. Pero el entrenador era una cosa quieta así, ¿verdad? Tengo que mover al entrenador y que salga también. Ese tipo de descubrimiento. Todo eso va por la parte de Quality Assurance, Testing, etc. Y después tenemos la localización. Queremos ser famosos, sernos ricos y producir juegos para todo el mundo. Por lo tanto, tiene que estar en chino, coreano, japonés, español, inglés, portugués, francés, alemán, mínimamente. Algunas lenguas africanas, no sé, ¿verdad? Entonces hay que traducir todo eso. Y la localización, también lo decía ayer David, no es solamente traducir, es en tal país no puede haber piel, no sé,
porque en Irán no se puede poner el juego donde haya chicas que muestren el ombligo. Ah, ok. En tal lugar, si es en Alemania, no puede haber símbolos nazis. Entonces, si tu juego tiene que ver con nazis, luego ya fuiste. Tienes que inventar alguna otra cosa para Alemania para que la gente quiera jugar tu juego, porque hay muchos millones de pagantes ahí. Entonces, la localización es mucho más complicada. Y después tenemos la distribución, marketing, venta, publicidad, relaciones públicas. O sea, hay un montón de gente haciendo un montón de cosas para que el juego funcione, que no son desarrolladores, pero que sin ellos el juego no se va a conocer, no va a tener éxito, etc. Y finalmente la administración, recursos humanos. Tenés que contratar gente, tenés que echar gente, tenés que pagar el agua, la luz del teléfono, comprar las computadoras, alguien lo tiene que hacer. Entonces el equipo para desarrollar videojuegos es enorme y por eso los costos de desarrollar videojuegos son enormes. Y por eso necesitan tantos perfiles diferentes de personas para crear un videojuego. Y por eso es muy difícil que en nuestro país hagamos juegos muy importantes mientras no tengamos ese equipo, y necesitamos crear unos mecanismos, lugares y espacios donde la gente aprenda, se interese y se puedan construir esos ámbitos. Y además necesitamos inversión para poder hacer los juegos. O sea, muchas cosas se necesitan todavía, pero bueno, estamos en ese proceso, ¿verdad? Bueno, y en ese proceso está IGDA, justamente, la International Game Developers Association, fundada el año antepasado ya, 2013 ya, exactamente, de la cual soy presidente, y están varios miembros presentes aquí hoy, tenemos nuestro stand allá, y nos encargamos, por un lado, de mostrar lo que los paraguayos hacen y generar los espacios para que se pueda conocer esto. Nos encargamos también de trabajar con diferentes estamentos para buscar que haya inversión en videojuegos, para buscar que haya educación en videojuegos y para que haya una sensibilización sobre este mercado que tanto dinero puede traer al país, pero que sin todo ese soporte va a ser imposible que se consiga, y que vamos a perder una ola que todavía podríamos montar si nos apuramos. Esa es una foto esa foto nos sacamos en un evento que hicimos este año, que fue el Global Game Jam, un fin de semana encerrado, sin comer, sin dormir, haciendo videojuegos en todo el mundo, y nosotros también en Paraguay, del cual salieron 6 videojuegos muy interesantes. Bueno, y en Paraguay la realidad es la que les decía, los equipos son de 1 a 10 personas en promedio, profesionalizados, con salario, trabajando. Entendemos que nuestro equipo es el más grande, somos un equipo de 10 personas, los de Rosca, aunque en realidad en el juego somos 7 los que trabajamos, los de Rosca tienen 4, y bueno, y hay diferentes estudios con diferentes cantidades de personas, estamos hablando de un trabajo full time, y hay gente que está trabajando part-time en su tiempo libre haciendo videojuegos también, pero en general podríamos ser considerados indie pequeños. Hay pocos programadores, pocos artistas y pocos diseñadores capacitados en videojuegos. Hacer 3D para arquitectura no es lo mismo que hacer 3D para videojuegos, programar bases de datos no es lo mismo que programar videojuegos, etc. Y en nuestras universidades uno se prepara para una cosa más, vamos a decir, más funcional en cuanto a programar sistemas bancarios, bases de datos estándares, cosas así, pero el videojuego tiene otras necesidades que no se aprenden. Crear personajes para videojuegos, no hay donde estudiar eso. Y es una necesidad que tenemos, y mucha gente nos pregunta, nos pide recomendaciones, y la verdad es que nuestras recomendaciones o se van afuera o estudian online, y son autodidactas, no hay mucha opción lamentablemente en la actualidad. Hay pocos casos comerciales de videojuegos, o sea, la mayoría de nosotros siempre hemos desarrollado porque nos gusta, para aprender, pero no para vivir de eso. Insisto, Civilian, que somos nosotros, Rosca, sí estamos trabajando profesionalmente en esto y queremos vivir de esto, y se pagan salarios con esto, con inversión paraguaya, pero la mayor parte estamos haciendo o están haciendo, y ojalá que salgan bien, y ojalá, si las cosas van bien, puedan dedicarse al 100% de su tiempo en esto. Pero pocos casos comerciales tenemos. Tenemos ahí a Francisco Volpe, justamente con República o Muerte, que es un juego que se repartió con Diario ABC, que vamos a llamarle el más exitoso del Paraguay porque es el que más se vendió, ¿verdad? Porque fueron inteligentes en la forma de comercialización. Me parece súper interesante. Pero pocos casos. Tenemos mucha gente trabajando en Advert Gaming, que son juegos desarrollados específicamente para marcas. Entonces, tal cual marca quiere un juego para la extra, y la gente le hace el juego, pero el juego no es propiedad intelectual del que lo desarrolló, por lo tanto no lo puede después comercializar, no puede hacer nada con ese juego. Entonces no es el tipo de mercado que nosotros estamos tratando de impulsar. Si bien es una de las mejores formas de ganar dinero seguro para los desarrolladores, ya que otro le paga y uno le hace lo que quiere y se termina.
o el Work for Hire también, que hablaba ayer de ello. Y bueno, como dijimos, hay una escasísima inversión a nivel país de lo que es la creación del videojuego, y por eso es muy difícil hacer proyectos de gran envergadura. Siguiente. Ahí está. ¿Qué hacemos como IGDA? El evento Game DPI lo hicimos el año pasado, queremos hacerlo